El Don del Águila, autor Carlos Castaneda. Carlos César Salvador Arana Castañeda. Apéndice. 6 proposiciones explicatorias. A pesar de las asombrosas maniobras que don Juan Matus efectuó con mi conciencia, a lo largo de los años yo persistí, obstinado, en tratar de evaluar intelectualmente lo que él hacía. Aunque he escrito mucho acerca de estas maniobras, siempre ha sido desde el punto de vista experiencial y, además, desde una posición estrictamente racional. Inmerso como estaba en mi propia racionalidad, no pude reconocer las metas de las enseñanzas de don Juan. Para comprender el alcance de estas metas con algún grado de exactitud, era necesario que perdiera mi forma humana y que llegara a la totalidad de mí mismo. Las enseñanzas de don Juan tenían como fin guiarme a través de la segunda fase del desarrollo de un guerrero, la verificación y aceptación irrestricta de que en nosotros hay otro tipo de conciencia. Esta fase se dividía en 2 categorías. La primera, para la que don Juan requirió la ayuda de don Genaro, trataba con las actividades. Consistía en mostrarme ciertos procedimientos, acciones y métodos que estaban diseñados a ejercitar mi conciencia. La segunda tenía que ver con la presentación de las 6 proposiciones explicatorias. A causa de las dificultades que tuve en adaptar mi racionalidad a fin de aceptar la plausibilidad de lo que me enseñaba, don Juan presentó estas proposiciones explicatorias en términos de mis antecedentes escolásticos. Lo primero que hizo como introducción fue crear una escisión en mí mediante un golpe específico en el omóplato derecho. Un golpe que me hacía entrar en un estado desusual de conciencia, el cual yo no podía recordar una vez que había vuelto a la normalidad. Hasta el momento en que don Juan me hizo entrar en tal estado de conciencia, tenía un innegable sentido de continuidad, que creí producto de mi experiencia vital. La idea que tenía de mí mismo era la de ser una entidad completa que podía rendir cuentas de todo lo que había hecho. Además, me hallaba convencido de que el aposento de toda mi conciencia, si es que lo había, se hallaba en mi cabeza. Sin embargo, don Juan me demostró con su golpe que existe un centro en la espina dorsal, a la altura de los omóplatos, que obviamente es un sitio de conciencia acrecentada. Cuando interrogué a don Juan sobre la naturaleza de ese golpe, me explicó que el nahual es un dirigente,
un guía que tiene la responsabilidad de abrir el camino y que debe ser impecable para empapar a sus guerreros con un sentido de confianza y claridad. Solo bajo esas condiciones un nahual se halla en posibilidad de proporcionar un golpe en la espalda a fin de forzar un desplazamiento de conciencia, pues el poder del nahual es lo que permite llevar a cabo la transición. Si el nahual no es un practicante impecable, el desplazamiento no ocurre, como fue el caso cuando yo traté, sin éxito, de colocar a los demás aprendices en un estado de conciencia acrecentada, aporreándolos en la espalda antes de aventurarnos en el puente. Pregunté a don Juan qué conllevaba ese desplazamiento de conciencia. Me dijo que el nahual tiene que dar el golpe en un sitio preciso, que varía de persona a persona, pero que siempre se halla en el área general de los omóplatos. Un nahual tiene que ver para especificar el sitio, que se localiza en la periferia de la luminosidad de uno y no en el cuerpo físico en sí. Una vez que el nahual lo identifica, lo empuja más que golpearlo, y así crea una concavidad, una depresión en el cascarón luminoso. El estado de conciencia acrecentada que resulta de ese golpe dura lo que dura la depresión. Algunos cascarones luminosos vuelven a sus formas originales por sí mismos. Algunos tienen que ser golpeados en otro punto a fin de ser restaurados, y otros más ya nunca recuperan sus formas ovales. Don Juan decía que los videntes ven la conciencia como una brillantez peculiar. La conciencia de la vida cotidiana es un destello en el lado derecho, que se extiende del exterior del cuerpo físico hasta la periferia de nuestra luminosidad. La conciencia acrecentada es un brillo más intenso, que se asocia con gran velocidad y concentración. Un fulgor que satura la periferia del lado izquierdo. Don Juan decía que los videntes explican lo que ocurre con el golpe del nahual como un desalojamiento temporal de un centro colocado en el capullo luminoso del cuerpo. Las emanaciones del águila en realidad se evalúan y se seleccionan en ese centro. El golpe altera su funcionamiento normal. A través de sus observaciones, los videntes han llegado a la conclusión de que los guerreros tienen que ser puestos en ese estado de desorientación. El cambio en la manera como funcione la conciencia bajo esas condiciones hace que ese estado sea un territorio ideal para dilucidar los mandatos del águila. Permite que los guerreros funcionen como si estuvieran en la conciencia de todos los días, con la diferencia de que pueden concentrarse en todo lo que hacen con una claridad y con una fuerza sin precedentes. Don Juan decía que mi situación era análoga a la que él había experimentado. Su benefactor creó una profunda escisión en él, haciéndolo desplazarse una y otra vez de la conciencia del lado derecho a la del lado izquierdo. La claridad y la libertad de su conciencia del lado izquierdo se hallaban en oposición directa a las racionalizaciones e interminables defensas de su lado derecho. Me dijo que todos los guerreros son echados a las profundidades de la misma situación que esa polaridad modela,
y que el nahual crea y refuerza la decisión a fin de conducir a sus aprendices a la convicción de que hay una conciencia en los seres humanos que no se ha explorado. Número 1. Lo que percibimos como mundo son las emanaciones del águila. Don Juan me explicó que el mundo que percibimos no tiene existencia trascendental. Como estamos familiarizados con él, creemos que lo que percibimos es un mundo de objetos que existen tal como los percibimos, cuando en realidad no hay un mundo de objetos, sino más bien un universo de emanaciones del águila. Esas emanaciones representan la única realidad inmutable. Es una realidad que abarca todo lo que existe, lo perceptible y lo imperceptible, lo conocible y lo inconocible. Los videntes que ven las emanaciones del águila las llaman mandatos a causa de su fuerza apremiante. Todas las criaturas vivientes son apremiadas a usar las emanaciones y las usan sin llegar a saber lo que son. El hombre común y corriente las interpreta como la realidad y los videntes que ven las emanaciones las interpretan como la regla. A pesar de que los videntes ven las emanaciones, no tienen manera de saber qué es lo que están viendo. En vez de enderezarse con conjeturas superfluas, los videntes se ocupan en la especulación funcional de cómo se pueden interpretar los mandatos del águila. Don Juan sostenía que intuir una realidad que trasciende el mundo que percibimos se queda en el nivel de las conjeturas. No le basta a un guerrero conjeturar que los mandatos del águila son percibidos instantáneamente por todas las criaturas que viven en la tierra y que ninguna de ellas los perciben de la misma manera. Los guerreros deben de tratar de presenciar el flujo de emanaciones y ver la manera como el hombre y otros seres vivientes lo usan para construir su mundo perceptible. Cuando propuse utilizar la palabra descripción en vez de emanaciones del águila, don Juan me aclaró que no estaba haciendo una metáfora. Dijo que la palabra descripción connota un acuerdo humano y que lo que percibimos emerge de un mandato en el que no cuentan los acuerdos humanos. Segundo, la atención es lo que nos hace percibir las emanaciones del águila como el acto de desnatar. Don Juan decía que la percepción es una facultad física que cultivan las criaturas vivientes. El resultado final de este cultivo en los seres humanos es conocido entre los videntes como atención. Don Juan describió la atención como el acto de enganchar y canalizar la percepción. Dijo que ese acto es nuestra hazaña más singular, que cubre toda la gama de alternativas y posibilidades humanas. Don Juan estableció una distinción precisa entre alternativas y posibilidades. Alternativas humanas son las que estamos capacitados para escoger como personas que funcionan dentro del medio social. Nuestro panorama de este dominio es muy limitado. Posibilidades humanas resultan ser aquellas que estamos capacitados para lograr como seres luminosos. Don Juan me reveló un esquema clasificatorio
de 3 tipos de atención, enfatizando que llamarlos tipos era erróneo. De hecho, se trata de 3 niveles de conocimiento: la primera, la segunda y la tercera atención. Cada una de ellas es un dominio independiente, completo en sí. Para un guerrero que se halla en las fases iniciales de su aprendizaje, la primera atención es la más importante de las 3. Don Juan decía que sus proposiciones explicatorias eran intentos de traer al primer plano el modo como funciona la primera atención, algo que es totalmente desapercibido por nosotros. Consideraba imperativo que los guerreros comprendieran la naturaleza de la primera atención si es que iban a aventurarse en las otras 2. Me explicó que a la primera atención se le ha enseñado a moverse instantáneamente a través de todo un espectro de las emanaciones del águila, sin poner el menor énfasis evidente en ello, a fin de alcanzar unidades perceptuales que todos nosotros hemos aprendido que son perceptibles. Los videntes llaman desnatar a esta hazaña de la primera atención, porque implica la capacidad de suprimir las emanaciones superfluas y seleccionar cuáles de ellas se deben enfatizar. Don Juan explicó este proceso tomando como ejemplo la montaña que veíamos en ese momento. Sostuvo que mi primera atención al momento de ver la montaña había desnatado una infinidad. Sostuvo que mi primera atención al momento de ver la montaña había desnatado una infinita cantidad de emanaciones para obtener un milagro de percepción. Un desnate que todos los seres humanos conocen porque cada uno de ellos lo ha logrado alcanzar por sí mismo. Los videntes dicen que todo aquello que la primera atención suprime para obtener un desnate ya no puede ser recuperado por la primera atención bajo ninguna condición. Una vez que aprendemos a percibir en términos de desnates, nuestros sentidos ya no registran las emanaciones superfluas. Para dilucidar este punto me dio el ejemplo del desnate cuerpo humano. Dijo que nuestra primera atención está totalmente inconsciente de las emanaciones que componen el luminoso cascarón externo del cuerpo físico. Nuestro capullo oval no está sujeto a la percepción. Se han rechazado las emanaciones que lo harían perceptible en favor de las que permiten a la primera atención percibir el cuerpo físico tal como lo conocemos. Por tanto, la meta perceptual que tienen que lograr los niños mientras maduran consiste en aprender a aislar las emanaciones apropiadas con el fin de canalizar su percepción caótica y transformarla en la primera atención. Al hacerlo, aprenden a construir desnates. Todos los seres humanos maduros que rodean a los niños les enseñan a desnatar. Tarde o temprano, los niños aprenden a controlar su primera atención a fin de percibir los desnates en términos semejantes a los de sus maestros. Don Juan nunca dejó de maravillarse con la capacidad de los seres humanos de impartir orden al caos de la percepción. Sostenía que cada uno de nosotros, por sus propios méritos, es un mago magistral y que nuestra magia consiste en imbuir de realidad los desnates que nuestra primera atención ha aprendido a construir. El hecho de que percibimos en términos de desnates es el mandato del águila, pero percibir los mandatos como objetos es nuestro poder, nuestro don mágico, nuestra falacia. Por otra parte,
es que siempre acabamos siendo unilaterales al olvidar que los desnates solo son reales en el sentido de que los percibimos como reales, debido al poder que tenemos para hacerlo. Don Juan llamaba a esto un error de juicio que destruye la riqueza de nuestros misteriosos orígenes. Tercero, a los desnates les da sentido el primer anillo de poder. Don Juan decía que el primer anillo de poder es la fuerza que sale de las emanaciones del águila para afectar exclusivamente a nuestra primera atención. Explicó que se le ha representado como un anillo a causa de su dinamismo, de su movimiento ininterrumpido. Se le ha llamado anillo de poder, debido, primero, a su carácter compulsivo y, segundo, a causa de su capacidad única de detener sus obras, de cambiarlas o de revertir su dirección. El carácter compulsivo se muestra mejor en el hecho de que no solo apremia a la primera atención a construir y perpetuar desnates, sino que exige un consenso de todos los participantes. A todos nosotros se nos exige un completo acuerdo sobre la fiel reproducción de desnates, pues la conformidad al primer anillo de poder tiene que ser total. Precisamente, esa conformidad es la que nos da la certeza de que los desnates son objetos que existen como tales, independientemente de nuestra percepción. Además, lo compulsivo del primer anillo de poder no cesa después del acuerdo inicial, sino que exige que continuamente renovemos el acuerdo. Toda la vida tenemos que operar como si, por ejemplo, cada uno de nuestros desnates fueran perceptualmente los primeros para cada ser humano, a pesar de lenguajes y de culturas. Don Juan concedía que aunque todo eso es demasiado serio para tomarlo en broma, el carácter apremiante del primer anillo de poder es tan intenso que nos fuerza a creer que si la montaña pudiera tener una conciencia propia, ésta se consideraría como el desnate que hemos aprendido a construir. La característica más valiosa que el primer anillo de poder tiene para los guerreros es la singular capacidad de interrumpir su flujo de energía o de suspenderlo del todo. Don Juan decía que esta es una capacidad latente que existe en todos nosotros como unidad de apoyo. En nuestro estrecho mundo de desnates no hay necesidad de usarla, puesto que estamos tan eficientemente amortiguados y escudados por la red de la primera atención, no nos damos cuenta, ni siquiera vagamente, de que tenemos recursos escondidos. Sin embargo, si se nos presentara otra alternativa para elegir, como es la opción del guerrero de utilizar la segunda atención, la capacidad latente del primer anillo de poder podría empezar a funcionar y podría usarse con resultados espectaculares. Don Juan subraya que la mayor hazaña de los brujos es el proceso de activar esa capacidad latente. Él lo llamaba bloquear el intento del primer anillo de poder. Me explicó que las emanaciones del águila que ya han sido aisladas por la primera atención para construir el mundo de todos los días ejerce una presión inquebrantable en la primera atención. Para que esta presión detenga su actividad, el intento tiene que ser desalojado. Los videntes llaman a esto una obstrucción o una interrupción del primer anillo de poder.
Cuarto, el intento es la fuerza que mueve al primer anillo de poder. Don Juan me explicó que el intento no se refiere a tener una intención o desear una cosa u otra, sino más bien se trata de una fuerza imponderable que nos hace comportarnos de maneras que pueden describirse como intención, deseo, volición, etc. Don Juan no lo presentaba como una condición de ser, proveniente de uno mismo, tal como es un hábito producido por la socialización o una reacción biológica, sino más bien lo representaba como una fuerza privada, íntima, que poseemos y usamos individualmente como una llave que hace que el primer anillo de poder se mueva de maneras aceptables. El intento es lo que dirige a la primera atención, para que ésta se concentre en las emanaciones del águila dentro de un cierto marco. Y el intento también es lo que ordena al primer anillo de poder a obstruir o interrumpir su flujo de energía. Don Juan me sugirió que concibiera el intento como una fuerza invisible que existe en el universo, sin recibirse a sí misma, pero que aún así afecta a todo. Fuerza que crea y que mantiene los desnates. Aseveró que los desnates tienen que recrearse incesantemente para estar imbuidos de continuidad, a fin de recrearlos cada vez con el frescor que necesitan para construir un mundo viviente. Tenemos que intentarlos cada vez que los construimos. Por ejemplo, tenemos que intentar la montaña, con todas sus complejidades para que el desnate se materialice completo. Don Juan decía que para un espectador que se comporta exclusivamente con base en la primera atención, sin la intervención del intento, la montaña aparecería como un desnate enteramente distinto. Podría aparecer como el desnate forma geométrica o mancha amorfa de coloración. Para que el desnate montaña se complete, el espectador debe intentarlo, ya sea involuntariamente a través de la fuerza apremiante del primer anillo de poder o premeditadamente a través del entrenamiento del guerrero. Don Juan me señaló las tres maneras como nos llega el intento. La más predominante es conocida por los videntes como el intento del primer anillo de poder. Este es un intento ciego que nos llega por una casualidad. Es como si estuviéramos en su camino o como si el intento se pusiera en el nuestro. Inevitablemente nos descubrimos atrapados en sus mallas sin tener ni el menor control de lo que nos está sucediendo. La segunda manera es cuando el intento nos llega por su propia cuenta. Esto requiere un considerable grado de propósito, un sentido de determinación por parte nuestra. Solo en nuestra capacidad de guerreros podemos colocarnos voluntariamente en el camino del intento. Lo convocamos, por así decirlo. Don Juan me explicó que su insistencia por ser un guerrero impecable no era nada más que un esfuerzo por dejar que el intento supiera que él se está poniendo en su camino. Don Juan decía que los guerreros llaman poder a este fenómeno. Así es que cuando hablan de tener poder personal, se refieren al intento que les llega voluntariamente. El resultado, me decía, puede describirse como la facilidad de encontrar nuevas soluciones o la facilidad de afectar a la gente o a los acontecimientos. Es como si otras posibilidades desconocidas previamente por el guerrero de súbito se volviesen aparentes. De esta manera, un guerrero impecable nunca planea nada por adelantado, pero sus actos son tan decisivos que parece como si el guerrero hubiera calculado de antemano cada faceta de su actividad. La tercera manera como encontramos al intento es la más rara y compleja de las tres. Ocurre cuando el intento los permite armonizar con él.
Don Juan describía este estado como el verdadero momento de poder, la culminación de los esfuerzos de toda una vida en busca de la impecabilidad. Solo los guerreros supremos lo obtienen, y en tanto se encuentran en ese estado, el intento se deja manejar por ellos a voluntad. Es como si el intento se hubiera fundido en esos guerreros, y al hacerlo, los transforma en una fuerza pura, sin preconcepciones. Los videntes llaman a ese estado el intento del segundo anillo de poder, o voluntad. Quinto, el primer anillo de poder puede ser detenido mediante un bloqueo funcional de la capacidad de armar desnates. Don Juan decía que la función de los no haceres es crear una obstrucción en el enfoque habitual de nuestra primera atención. Los no haceres son, en este sentido, maniobras destinadas a preparar la primera atención para el bloqueo funcional del primer anillo de poder o, en otras palabras, para la interrupción del intento. Don Juan me explicó que este bloqueo funcional, que es el único método de utilizar sistemáticamente la capacidad latente del primer anillo de poder, representa una interrupción temporal que el benefactor crea en la capacidad de armar desnates del discípulo. Se trata de una premeditada y poderosa intrusión artificial en la primera atención, con el objeto de empujarla más allá de las apariencias que los desnates conocidos nos presentan. Esta intrusión se logra interrumpiendo el intento del primer anillo de poder. Don Juan decía que para llevar a cabo la interrupción, el benefactor trata al intento como lo que verdaderamente es: un proceso, un flujo, una corriente de energía que eventualmente puede detenerse o reorientarse. Una interrupción de esta naturaleza, sin embargo, implica una conmoción de tal magnitud que puede forzar al primer anillo de poder a detenerse del todo. Una situación imposible de concebir bajo nuestras condiciones normales de vida. Nos resulta impensable que podamos desandar los pasos que tomamos al consolidar nuestra percepción. Pero es factible que bajo el impacto de esta interrupción podamos colocarnos en una posición perceptual muy similar a la de nuestros comienzos, cuando los mandatos del águila eran emanaciones que aún no imbuíamos de significado. Don Juan decía que cualquier procedimiento que el benefactor pueda cesar para crear esta interrupción tiene que estar íntimamente ligada con su poder personal. Por tanto, un benefactor no emplea ningún proceso para manejar el intento, sino que a través de su poder personal lo mueve y lo pone al alcance del aprendiz. En mi caso, Don Juan logró el bloqueo funcional del primer anillo de poder mediante un proceso complejo que combinaba 3 métodos: ingestión de plantas alucinógenas, en mi caso, Don Juan Matus logró el bloqueo funcional del primer anillo de poder mediante un proceso complejo que combinaba 3 métodos, los cuales son la ingestión de plantas alucinogénicas, la manipulación del cuerpo y maniobrar el intento mismo. En el principio, Don Juan se apoyó fuertemente en la ingestión de plantas alucinogénicas, al parecer a causa de la persistencia de mi lado racional. El efecto fue tremendo. Y sin embargo, retardó la interrupción que se buscaba. El hecho de que las plantas fueran alucinogénicas le ofrecía a mi razón la justificación perfecta para congregar todos los recursos disponibles
para continuar ejerciendo el control. Yo estaba convencido de que podía explicar lógicamente cualquier cosa que experimentaba, junto con las inconcebibles hazañas que don Juan y don Genaro solían llevar a cabo para crear las interrupciones, como distorsiones perceptuales causadas por la ingestión de alucinógenos. Don Juan decía que el efecto más notable de las plantas alucinogénicas era algo que cada vez que las ingería yo interpretaba como la peculiar sensación de que todo en torno a mí exudaba una sorprendente riqueza. Había colores, formas, detalles que nunca antes había presenciado. Don Juan utilizó este incremento de mi habilidad para percibir y mediante una serie de órdenes y comentarios me forzaba a entrar en un estado de agitación nerviosa. Después manipulaba mi cuerpo y me hacía cambiar de un lado al otro de la conciencia hasta que había creado visiones fantasmagóricas o escenas completamente reales con criaturas tridimensionales que era imposible que existieran en este mundo. Don Juan me explicó que una vez que se rompe la relación directa entre el intento y los desnates que estamos construyendo, esta ya nunca se puede restituir. A partir de ese momento adquirimos la habilidad de atrapar una corriente de lo que él conocía como intento fantasma o el intento de los desnates, que no están presentes en el momento o en el lugar de la interrupción. Eso es un intento que queda a nuestra disposición a través de algún aspecto de la memoria. Don Juan sostenía que con la interrupción del intento del primer anillo de poder nos volvemos receptivos y maleables. Un nahual puede entonces introducir el intento del segundo anillo de poder. Don Juan se hallaba convencido de que los niños de cierta edad se hallan en una situación parecida de receptividad. Al estar privados de intento, quedan listos para que se les imprima cualquier intento accesible a los maestros que los rodean. Después de un periodo de ingestión continua de plantas alucinógenas, después de un periodo de ingestión continua de plantas alucinogénicas, don Juan Matus descontinuó totalmente su uso. Sin embargo, obtuvo nuevas y aún más dramáticas interrupciones en mí, manipulando mi cuerpo y haciéndome cambiar de estados de conciencia, combinando todo esto con maniobrar el intento mismo. A través de una combinación de instrucciones mesmerizantes y de comentarios apropiados, don Juan creaba una corriente de intento fantasma y yo era conducido a experimentar los desnates comunes y corrientes como algo inimaginable. Él conceptualizó todo eso como vislumbrar la inmensidad del águila. Don Juan me guió magistralmente a través de incontables interrupciones de intento hasta que se convenció, como vidente, que mi cuerpo mostraba el efecto del bloqueo funcional del primer anillo de poder. Decía que podía ver una actividad desacostumbrada en mi cascarón luminoso en torno al área de los omóplatos. La describió como un hoyuelo que se había formado exactamente como si la luminosidad fuese una capa muscular contraída por un nervio. Para mí, el efecto del bloqueo funcional del primer anillo de poder fue que logró borrar la certeza que toda mi vida había tenido de que era real lo que reportaban mis sentidos. Calladamente entré en un estado de silencio interior. Don Juan decía que lo que le da
a los guerreros esa extrema incertidumbre que su benefactor experimentó a fines de su vida, esa resignación al fracaso que él mismo se hallaba viviendo, es el hecho de que un vislumbre de la inmensidad del águila nos deja sin esperanzas. La esperanza es resultado de nuestra familiaridad con los desnates y de la idea de que los controlamos. En tales momentos, solo la vida de guerrero nos puede ayudar a perseverar en nuestros esfuerzos por descubrir lo que el águila nos ha ocultado, pero sin esperanzas de que podamos llegar a comprender alguna vez lo que descubrimos. Sexto, la segunda atención. Don Juan me explicó que el examen de la segunda atención debe de comenzar con darse cuenta de que la fuerza del primer anillo de poder que nos encajona es un lindero físico, concreto. Los videntes lo han descrito como una pared de niebla, una barrera que puede ser llevada sistemáticamente a nuestra conciencia por medio del bloqueo del primer anillo de poder y luego puede ser perforada por medio del entrenamiento del guerrero. Al perforar la pared de niebla, uno entra en un vasto estado intermedio. La tarea de los guerreros consiste en atravesarlo hasta llegar a la siguiente línea divisoria, que se deberá perforar a fin de entrar en lo que propiamente es el otro yo o la segunda atención. Don Juan decía que las dos líneas divisorias son perfectamente discernibles. Cuando los guerreros perforan la pared de niebla, sienten que se retuercen sus cuerpos o sienten un intenso temblor en la cavidad de sus cuerpos, por lo general a la derecha del estómago o a través de la parte media de derecha a izquierda. Cuando los guerreros perforan la segunda línea, sienten un agudo crujido en la parte superior del cuerpo, algo como el sonido de una pequeña rama seca que es partida en dos. Las dos líneas que encajonan a las dos atenciones y que las sellan individualmente son conocidas por los videntes como las líneas paralelas. Estas sellan las dos atenciones mediante el hecho de que se extienden hasta el infinito, sin permitir jamás el cruce, a no ser que se les perfore. Entre las dos líneas existe un área de conciencia específica que los videntes llaman limbo o el mundo que se halla entre las líneas paralelas. Se trata de un espacio real entre dos enormes órdenes de emanaciones del águila, emanaciones que se hallan dentro de las posibilidades humanas de conciencia. Uno es el nivel que crea el yo de la vida de todos los días y el otro es el nivel que crea el otro yo. Como el limbo es una zona transicional, allí los dos campos de emanaciones se extienden el uno sobre el otro. La fracción del nivel que nos es conocido, que se extiende dentro de esa área, engancha a una porción del primer anillo de poder y la capacidad del primer anillo de poder de construir desnates nos obliga a percibir una serie de desnates en el limbo que son casi como los de la vida diaria, salvo que aparecen grotescos, insólitos y contorsionados. De esta manera, el limbo tiene rasgos específicos que no cambian arbitrariamente cada vez que uno entra en él. Hay en él rasgos físicos que semejan los desnates de la vida cotidiana. Don Juan sostenía que la sensación de pesadez que se experimenta en el limbo se debe a la carga creciente que se ha colocado en la primera atención. En el área que se halla justamente tras de la pared de niebla, aún podemos comportarnos como lo hacemos normalmente. Es como si nos encontráramos en un mundo grotesco pero reconocible. Conforme penetramos más profundamente en él, más allá de la pared de niebla, progresivamente se vuelve más difícil reconocer los rasgos o comportarse en términos del yo conocido. Me explicó que era posible hacer que en vez de la pared de niebla
apareciese cualquier otra cosa, pero que los videntes han optado por acentuar lo que consume menor energía. Visualizar ese lindero como una pared de niebla no cuesta ningún esfuerzo. Lo que existe más allá de la segunda línea divisoria es conocido por los videntes como la segunda atención o el otro yo, o el mundo paralelo, y el acto de traspasar los dos linderos es conocido como cruzar las líneas paralelas. Don Juan pensaba que yo podía asimilar este concepto más firmemente si me describía cada dominio de la conciencia como una predisposición perceptual específica. Me dijo que en el territorio de la conciencia de la vida cotidiana nos hallamos inescapablemente enredados en la predisposición perceptual de la primera atención. A partir del momento en que el primer anillo de poder empieza a construir desnates, la manera de construirlos se convierte en nuestra predisposición perceptual normal. Romper la fuerza unificadora de la predisposición perceptual de la primera atención implica romper la primera línea divisoria. La predisposición perceptual normal pasa entonces al área intermedia que se halla entre las líneas paralelas. Uno continúa construyendo desnates casi normales durante un tiempo, pero conforme se aproxima uno a lo que los videntes llaman la segunda línea divisoria, la predisposición perceptual de la primera atención empieza a ceder, pierde fuerza. Don Juan decía que esta transición está marcada por una repentina incapacidad de recordar o de comprender lo que se está haciendo. Cuando se alcanza la segunda línea divisoria, la segunda atención empieza a actuar sobre los guerreros que llevan a cabo el viaje. Si estos son inexpertos, su conciencia se vacía, queda en blanco. Don Juan sostenía que esto ocurre porque se están aproximando a un espectro de las emanaciones del águila que aún no tienen una predisposición perceptual sistematizada. Mis experiencias con la gorda y la mujer nahual, más allá de la pared de niebla, era un ejemplo de esa incapacidad. Viajé hasta el otro yo, pero no pude dar cuenta de lo que había hecho por la simple razón de que mi segunda atención se hallaba aún informulada y no me daba la oportunidad de organizar todo lo que había percibido. Don Juan me explicó que uno empieza a activar el segundo anillo de poder forzando a la segunda atención a despertar de su estupor. El bloqueo funcional del primer anillo de poder logra esto. Después, la tarea del maestro consiste en recrear la condición que dio principio al primer anillo de poder. La conclusión de estar saturado de intento. El primer anillo de poder es puesto en movimiento por la fuerza del intento dado por quienes enseñan a desnatar. Como maestro mío, él me estaba dando entonces un nuevo intento que crearía un nuevo medio perceptual. Don Juan decía que toma toda una vida de disciplina incesante, que los videntes llaman intento inquebrantable. Preparar al segundo anillo de poder para que pueda construir desnates del otro nivel de emanaciones del águila. Dominar la predisposición perceptual del yo paralelo es una hazaña de valor incomparable que pocos guerreros logran. Silvio Manuel era uno de esos pocos. Don Juan me advirtió que no se debe intentar dominarla deliberadamente. Si esto ocurre, debe de ser mediante un proceso natural que se desenvuelve sin un gran esfuerzo de nuestra parte. Me explicó que la razón de esta indiferencia estriba en la consideración práctica de que al dominarla simplemente se vuelve muy difícil romperla, pues la meta que los guerreros persiguen activamente es romper ambas predisposiciones perceptuales para entrar en la libertad final de la tercera atención.
termina el libro que se titula El don del águila, cuyo autor es Carlos Castaneda, cuyo nombre verdadero era Carlos César Salvador Arana Castañeda, y que fue un prolífico escritor de origen peruano y que se nacionalizó estadounidense. Espero que les haya gustado escuchar la narración de este libro. Sé que hay muchas personas que lo hacen 1000 veces mejor que yo, pero yo lo he leído con mucho gusto para todos y todas ustedes. Espero que Dios los bendiga siempre y que encuentren paz en sus corazones, ya que la vida es tan corta que hay que tratar de ser felices siempre que podamos, a pesar de las circunstancias. Son las 11:21 de la mañana, 11:21, y hoy es un día bonito, viernes 5 de abril del 2024.